Camposur, los mejores chorizos elaborados con carne fresca y natural. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Bueno, un minuto nos separa de las 15 horas en esta tarde soleada, cálida, al fin primavera, ¿no? Aquí en el sur del país. Y seguimos con más La Tarde en Casa. Les quiero contar de Camposur, que son productos elaborados con carne fresca y natural, producida en nuestras propias granjas, sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y más sanos, jamones, chorizos, frankfurters, salames, cortes de carne de cerdo premium envasados al vacío y hamburguesas de carne vacuna. Todos nuestros productos son libres de gluten. Elaborar nuestros productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de nuestra carne es nuestra diferencia. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Se lo comentábamos en los avances, la Federación Médica del Interior emitió en las últimas horas un comunicado en el cual le pide a la población, no del interior, sino de todo el país, colaboración y que no los dejen solos en esta lucha contra el COVID-19. Es por eso que hoy nuestra invitada es justamente la presidenta de la Federación Médica del Interior, doctora Patricia Nava. Bienvenida a La Tarde en Casa. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Gracias. ¿Cómo llegan a la publicación de ese comunicado con un corte, como decíamos, que excede el interior, sino que se extiende a toda la población del Uruguay? Bueno, en realidad ya veníamos pensando, digo, con gran preocupación, digo, porque los números, como todos sabemos, han aumentado y vienen aumentando día a día de los casos que se detectan positivo, con un aumento de los casos activos, y hay como una clara percepción de que la gente o gran parte de la población ha como un poco abandonado las medidas de lucha. Nosotros ponemos en el comunicado ahí como que los equipos de salud, que somos los que estamos enfrentando la pandemia, sentíamos como que teníamos una retaguardia atrás, que era toda la sociedad que estaba como también luchando contra este virus que tiene a maltraer a todo el mundo, no solamente Uruguay. Y en estas últimas semanas, bueno, hemos asistido a un aumento de casos con una visualización, te diría que en todo el país, como de una cierta como relajación por estas medidas de cuidado que cada uno tenemos que tener, y se nos ocurrió, bueno, hacer este comunicado apelando a lo que nosotros llamamos la responsabilidad solidaria individual, en el entendido que muchas veces escuchamos que hay mucha gente que dice a mí no me va a pasar nada. Y más allá de que cada uno de nosotros tengamos más o menos riesgo, yo creo que prácticamente la mayor parte de los uruguayos tenemos dentro de nuestro círculo familiar o nuestro círculo íntimo a alguien que sí es de riesgo y que puede tener consecuencias severas de esta enfermedad. ¿Usted advierte también un relajamiento a nivel de las instituciones de salud, de los trabajadores, médicos, no médicos? Es decir, que no aplican quizás las medidas de protección de forma tan estricta como hace algunas semanas. No, mira, por lo menos en lo que a mí me compete, que es del interior, donde nosotros nos manejamos, en todos los lugares, tanto en la salud pública y privada, te lo digo también por experiencia, yo trabajo en la salud, los protocolos que vienen de parte del Ministerio de Salud Pública se están cumpliendo a rajatabla, digo, ¿no? No, es más, te podría decir que en este momento no tenemos ningún foco que tenga que ver con alguna institución dentro de la salud, y no es porque no se estén atendiendo a pacientes con COVID. Usted lo comentaba, por lo menos hasta ayer no había ningún paciente en CTI en el interior, por lo menos hasta ayer, no sé cómo está la situación hoy. Nosotros, en lo que yo te comenté ayer, no tenemos datos de pacientes de CTI en el interior. Creo que había alguien en cuidados intermedios. Pero de todas maneras, nosotros siempre recalcamos que esta pandemia se maneja en un 80% a nivel de lo ambulatorio, en domicilio y en el primer nivel de atención. Entonces es por eso que
teniendo los cuidados pertinentes, es que se ha podido hacer esto que se llama la trazabilidad, con la identificación de los contactos, que es lo que le ha dado realmente resultado en este momento a nuestro país. Pero mi pregunta iba orientada porque todos sabemos que siempre el sistema de salud en el interior ha sido más complicado, por ejemplo, con la presencia de menos especialistas, con algunas dificultades a veces en cuanto a las distancias. ¿Qué tanto se está afectando tener que realizar todo ese trabajo de trazabilidad? Pienso en áreas clave como puede ser Rivera, como pueden ser otros puntos que se han complicado. ¿Cómo está el resto de la salud y la atención del resto de la población y el resto de las enfermedades que uno a veces con todo este tema se olvida, pero que están y que son a veces hasta más graves, por lo menos para las personas que las padecen? Exactamente. Mira, te diría que la mayor parte de los departamentos del interior, sacando Rivera, que hay una ordenanza del Ministerio de Salud de dar un pasito para atrás en lo que tiene que ver de cirugías programadas, por ejemplo. Y también con lo que tiene que ver con la presencialidad en las policlínicas. El resto de los departamentos del interior están como yendo a una presencialidad en las policlínicas cada vez mayor, tanto en el prestador público como en los privados. Eso era uno de los que poníamos en el comunicado. Bueno, cuidemos también toda la sociedad esta apertura que estamos teniendo, nosotros desde la salud, pero desde otros lugares también, como la apertura del sector económico, una mayor apertura en la parte de la educación. Y también te puedo decir, porque lo chequeé, que en la parte de la salud en el interior nos estamos ciñendo a todo lo que son los protocolos que vienen del Ministerio de Salud Pública, que hace unos meses dio como una ordenanza de poder empezar con la presencialidad e ir aumentándola. Y con respecto a lo quirúrgico, está todo lo que tiene que ver con el protocolo de coordinación quirúrgica, que en la mayor parte de los lugares se está cumpliendo. ¿Qué rezago tienen, tanto en lo quirúrgico como en las consultas de policlínicas? Yo te diría que en este momento no se estaría teniendo como... Me refiero porque como quedaron, ¿no? Después de los meses que se suspendió por algunas semanas. Yo te diría que hoy chequeé en el área privada, en el interior, y prácticamente no habría rezago en la parte de coordinación quirúrgica. O sea, se empezaron a poner como a tiro, y en este momento se están cumpliendo. Si en algún lugar no se están cumpliendo, nosotros no tenemos novedades y bueno, ahí públicamente le pedimos a los gremios médicos de ese lugar que nos los hagan llegar. No hemos tenido denuncias gremiales de que no se estuvieran cumpliendo. Tanto en el ambulatorio, que es las policlínicas, no solo con las policlínicas generales, sino también con todo lo que son las policlínicas de especialidades, como en la parte quirúrgica. También en el caso de las consultas o intervenciones que tienen que viajar de departamento, ¿tampoco hay rezago en esos casos? ¿Cómo? No sé, por ejemplo, a veces sucede que en determinado lugar no se hacen determinados procedimientos o no hay determinado especialista y el paciente se tiene que trasladar. ¿Hay rezago en esos casos o tampoco hay, como te diría que no. Te diría que no. Y en lo privado, no, ustedes saben de que la parte quirúrgica ya venía de antes, la parte de coordinación rezagada, pero creo que en este momento se está haciendo la cirugía. No sé qué rémora puede estar teniendo en este momento. ¿Qué proyección? Perdón, a propósito de los números de COVID, ¿no? que han crecido y llegamos a un récord de 65 casos en un solo día, y que si uno hace el promedio pasamos de 29 casos semanales de 26 semanales a 49 semanales. Desde FEMI, ¿qué proyección hacen de estas cifras? Más temprano, el doctor Galeana, a título personal, mencionaba que en los próximos días podríamos llegar hasta 100 casos diarios. ¿Desde FEMI hay una proyección elaborada? Mirá, no te diría que tenemos esa proyección. Me parece que esto lo dejamos más para la parte de técnicos y especialistas, como por ejemplo el doctor Galeana, que sí hoy nos enterábamos de esas proyecciones que hacíamos, sí las veíamos con mucha preocupación, ahora también que se viene como el tiempo de verano, vacaciones, movimiento, turismo interno, movimiento de gente. En algún momento uno aspira a que
a que estos brotes que tenemos como que puedan ser controlados. Pero bueno, en la medida que los brotes se va aumentando el número de activos, también hay más personas que tienen que quedar en cuarentena con la posibilidad de resultar positivo. Más allá además de la temporada de verano, la frontera sigue siendo un tema que preocupa y mucho. Usted, por ejemplo, nos comentaba que está en Salto, que se han tomado medidas, por ejemplo, de realizar las reuniones más bien por Zoom para que cada uno esté en su departamento. Usted que vive en la frontera, que es de la frontera y que además por su rol debe estar sumamente en contacto con Rivera y otros puntos. En Artigas la semana pasada había preocupación también, sobre todo por algunos camioneros que habían ingresado en un caso puntual de Paraguay, pero que ya habían habido contactos también con Cuaraí. ¿Qué pasa en la frontera, usted que lo vive en primera persona? Mira, en la frontera más complicada que tenemos es la frontera seca con Brasil. En este momento, todo el resto de la otra frontera con Argentina se puede tener como un mayor control, digo, porque hay puentes de por medio. El lugar más complicado que tenemos en este momento, todos lo sabemos, es Rivera, donde tiene varios puntos críticos. Rivera, al ser una ciudad fronteriza con una ciudad única que se le llama ahora con Santana de Livramento, tiene una libre circulación de uruguayos y brasileros que se mueven de un lado para el otro, pero también sabemos que Santana no está cumpliendo con el control que en algún momento se había pactado de controlar a la gente que venía de más arriba de Brasil. Ese es uno de los puntos críticos que vemos. Por otro lado, el otro punto crítico es que el comercio de Rivera en realidad es un atractivo, un comercio que trabaja con el público brasilero y el público que viene de más allá, muchas veces de Santana. Y bueno, y después también nos comentábamos, bueno, todo esto que tenía que ver con la sociedad, también la gente de Santana, de Rivera, igual que en otros lugares también, ¿no? Que no son los únicos, bueno, con eventos sociales, sabíamos de esto de las ceremonias religiosas, sin protocolo, y bueno, y eso hace que en este momento Rivera sea uno de sea el lugar que por habitantes tiene el número más elevado. Pero vinculado, por ejemplo, con la atención de salud, se sabe que muchas personas, por ejemplo, ya sea porque es una ciudad única o por la cercanía, por ejemplo, brasileros se atienden en centros de salud uruguayos o podría ser incluso viceversa. ¿Se toman específicas medidas con respecto a ese tipo de casos? ¿Hay algún control? Incluso se habló de personas que estaban recibiendo tratamiento de un lado u otro de la frontera y eso se cortó. ¿Qué pasa en esos casos? Mirá, lo vuelvo a repetir, es prácticamente el que conoce Rivera y Santana de Livramento sabe que es una ciudad única, separada por una calle, donde hay gente que vive en Santana, pero que son uruguayos y tienen su trabajo, la escuela de sus niños y van y vienen. Y hay gente que de repente vive también en Santana de Brasil, pero trabaja también en Uruguay. Esa gente tiene el tránsito diario todos los días. Es como, creo que lo dijo hasta el mismo Salinas, el mismo ministro de Salud Pública, es como imposible de controlar esa afluencia donde la gente va y viene todos los días. Te diría que sí, los controles que sí se están haciendo es, bueno, a la salida de Rivera, tomando temperatura, preguntando a dónde van, pero bueno, los controles que se están haciendo es, Rivera volvió un poco para atrás, unos pasitos para atrás en lo que tiene que ver con las escuelas, la parte de salud también, la presencialidad. También volvió, también entró en un feriado quirúrgico, eso fue una ordenanza ministerial de la semana pasada y bueno, y esperemos que en algún momento se logre como volver a algo que Rivera había logrado, que era volver a bajar estos números COVID. Estamos hablando, recién veníamos hablando de la temporada, ¿no? De este impulso que hay para que los uruguayos, bueno, vacacionemos dentro de las medidas sanitarias correspondientes por diferentes puntos del país. ¿El sistema está en condiciones de atender casos que se puedan dar en zonas donde normalmente vive muy poca gente y por el verano se puede llenar?
me refiero Rocha, Maldonado, Canelones o incluso el litoral, porque probablemente este año digamos, la estacionalidad esté aún más quebrada, ¿no? Surjan nuevos destinos que quizás no fueran los tradicionales. Exactamente. ¿Está preparado el sistema para hacer cargo, no sé, alguna emergencia que haya, un brote? Bueno, mirá, hoy fue uno de los temas de conversación del Ejecutivo, donde todos los años todo lo que es la Costa de Oro, Maldonado, Rocha, recibe como una gran afluencia de público con los sistemas de salud quizás un poco más recargados en la normalidad. Este año la preocupación es recibir una gran afluencia de turistas internos, por supuesto, pero también a su vez con la pandemia. Estamos preocupados por cuál es la respuesta que van a tener los prestadores, tanto ACE como los privados, y vamos a comunicarnos con el Ministerio de Salud Pública y los prestadores para ver si tienen una planificación como para poder hacer frente a esa contingencia que se vendría en los meses de verano. Una planificación que debería marcar qué líneas, por ejemplo, aumento de camas de CTI, cierto instrumental. Me acuerdo que al principio de la pandemia hablábamos de ventiladores. ¿Qué se debería contemplar en esa estrategia? Yo te diría que lo que habría que contemplar son las policlínicas médicas las policlínicas de los equipos de salud en lo que tiene que ver con el primer nivel, ¿no? O sea, aumento también de presencia de profesionales, de médicos. Aumento de profesionales, bueno, lo que nosotros queremos saber es cómo Ministerio va a implementar eso junto con los prestadores y el gremio médico o los gremios de la salud que correspondan. El gremio médico, FEMI en este caso, es uno de los que nos consideramos que nos compete porque son departamentos nuestros. Claro, que además en muchas áreas era algo que ya estaban reclamando incluso antes de la situación de la pandemia. Todos los años toda la zona de la costa se ve sobrecargada por la afluencia de turistas. Este año la preocupación es mayor porque a eso se le suma la pandemia. En este contexto que hay dificultades de negociación, por ejemplo, con los prestadores privados, ¿no? Con las empresas. El SMU se ha declarado en conflicto. ¿Se va a poder trazar esa estrategia en este contexto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo sé que el SMU se ha declarado en conflicto, la SAC también, nosotros no hablamos, FEMI en este momento no se ha expedido, lo que está apostando es a la parte de negociación en consejos de salario, en los ámbitos pertinentes, en las bipartitas que tenemos. Sí también pensamos que más allá de que la negociación vaya por un mejor rumbo o por un peor rumbo, no necesariamente no nos podemos aunar cuando se trata de mejorar la atención a la población que lo necesita. En el SMU hay una posición de no sentir valoración o... Es la interpretación que yo hago, ¿no? Justo en este momento de pandemia, bueno, las trabas que se están dando en la negociación. ¿Desde FEMI también hay esa apreciación? Mirá, nosotros no nos hemos expedido, no voy a hablar ni decir nada de las declaraciones que sacó, es otro sindicato. Nosotros acá en el Uruguay tenemos 3 gremiales médicas, el SMU es una de las 3, tenemos FEMI, que somos el gremio de los médicos del interior, con 22 gremiales médicas repartidas en todos los 18 departamentos del interior del país, y tenemos los anestésicos quirúrgicos también. Nosotros estamos como evaluando día a día todos los pasos que se están dando en los consejos de salario. No está siendo fácil la negociación, no les voy a decir que no. Prácticamente se va a una pérdida de salario real en este año con una incertidumbre si se recupera o no en el 2021. Pero bueno, están las negociaciones en curso. Entonces, nosotros siempre hemos sido un gremio de apostar al diálogo, apostar a la negociación y, bueno, y acabar todas las instancias de negociación y después ver qué pasa. Ya tenemos que cerrar, pero me gustaría hacerlo con un breve mensaje a todo aquel que esté pensando en ir a alguna fiesta que no esté regulada en este fin de semana largo. Tenemos Halloween mañana,
fin de semana también, con buen tiempo, que amerita reunirse, a celebrar. Un poco volviendo al tema del comunicado, ¿no? Bueno, con el tema del comunicado, yo lo que quería resaltar en todo, quizás que está escrito en el comunicado, es que hace unos meses todo lo que eran los equipos de salud trabajábamos tranquilos porque sabíamos que detrás teníamos una retaguardia que era la sociedad que se cuidaba y que nos ayudaba. Hoy por hoy sentimos que eso no está dado de esa manera y bueno, nosotros terminamos el comunicado pidiendo no nos abandonen, o sea, no nos dejen solo seguir luchando con esta pandemia que no es solo el Uruguay, está azotando a todo el mundo. Sin dudas, doctora Patricia Nava, muchísimas gracias por estos minutos, presidenta de la Federación Médica del Interior, y seguramente van a haber otras instancias para seguir avanzando acerca de cómo sigue este camino. Bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Un placer. Y bueno, hablando acerca también de eso, justamente comentábamos hace minutos antes del programa de los números de la última encuesta de equipos que hablan acerca de cómo va viviendo el uruguayo el miedo o no acerca de la pandemia, y preocupa a veces algunos de esos datos, como por ejemplo que 1 de cada 3 uruguayos no le tiene miedo a la pandemia. Entonces, lo que pensábamos y lo que decía también la doctora, el hecho de quizás a mí no me vaya a pasar nada, a Lore Bomio, a la doctora Nava, pero todos tenemos algún familiar, alguna persona en nuestro entorno de verdadero riesgo, y tenemos que ser también un poco más solidarios, empáticos y pensar en lo que puede llegar a pasar. Sí, la baja percepción del riesgo, ¿no? Exacto. Que muchas veces tenemos, y a veces yo miro que tenemos muy fácil el ojo de juzgar al otro, que está haciendo tal, que va a una fiesta, que escucho música y no me preocupo a ver si cumplo yo con todas las... Exacto. Si cada uno se preocupa de su mínimo entorno, creo que entre todos podemos volver a bajar los números del COVID. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero primero les cuento que escuchen bien esto porque es absolutamente genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo y sin papeles. Así como lo escuchan, entrás en creditouruguayo.uy o así de fácil. Ven, yo estoy mandando ahora un WhatsApp 092 42 42 42 y te puedes llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos, y eso en el mismo momento. Mandas el WhatsApp y lo tenés. Pim, pum, pam. En tu bolsillo, Crédito Uruguayo, ya. Ya se viene la pausa y es muy breve. Al regreso los invitamos con Vero a pasear por transporte público antiguo, por ómnibus de otras épocas y tener buenos recuerdos. Enseguida volvemos.